es el por qué tenemos que darle la importancia que tiene a Julian Assange? ¿Por qué, por si algunos tienen que refrescar la memoria, fue importante un antes y un después Wikileaks, esta famosa plataforma, estos documentos archivados que se dieron a conocer a todo el mundo y que se colaboró con distintos medios internacionales? Refréscanos un poco la memoria, por favor, Darío. Pues sí, mira, Julian Assange creo que fue una revolución en el periodismo internacional. Recordamos que junto con otros whistleblowers lo digo en inglés porque no hay una traducción muy fiel al español, pero podríamos decir soplones, que revelaron secretos de seguridad nacional en estos cables diplomáticos, en el cual se daba muy claro el conocimiento sobre violaciones a derechos humanos por parte del ejército norteamericano. Y esto es muy importante porque digamos, lo que hizo Wikileaks junto con el New York Times, El País, The Guardian, Der Spiegel y un grupo muy nutrido de los diarios más importantes del mundo en 2006 fue justamente publicar estos cables y esta información. De ahí ha sido perseguido por parte del gobierno norteamericano. Estaba el presidente Barack Obama en esos tiempos en la Casa Blanca y ferozmente ha sido atacado. Y entonces acabó Julian Assange tomando asilo diplomático en la Embajada de Ecuador, bajo la protección de Rafael Correa, en aquel momento presidente de Ecuador. Y ahí estuvo durante muchos años. Ahí yo tuve la oportunidad de visitarlo en diferentes ocasiones, en varias ocasiones, ahí en la embajada platicando sobre libertad de expresión en el mundo y en México, evidentemente. Y creo que es un acierto, y hay que reconocérselo así, al presidente López Obrador, el ofrecer la figura de asilo político a el periodista Julian Assange. Creo que es un gesto humanitario, creo que es un gesto claro, que es un gesto político, eso no hay que perderlo en cuenta, pero también hay que recordar que López Obrador siempre ha reconocido el trabajo que hizo Wikileaks y Julian Assange en materia de libertad de expresión y en materia de libertad de información. Sí, y es eso, y es ahí donde me quiero detener un poco, Darío, en lo que tú dices, una revolución, un antes y un después en materia periodística de la figura de Julian Assange. El saber, bueno, ¿qué ha pasado entonces? Porque, a ver, 2006 dijiste, o sea, vaya, llevamos ya 14 años de aquel inicio de esta revolución de Julian Assange. ¿Qué ha pasado en estos 14 años? ¿Dónde ha estado? ¿En qué manera se ha ido protegiendo? ¿Qué gobiernos lo han protegido? ¿Por qué? También un poco saber qué ha pasado en este impasse de tiempo en la vida de Julian Assange. Pues mira, creo que es muy importante. Cuando digo la revolución, me parece que hizo algo muy interesante que no se había hecho, por ejemplo, con otro caso muy sonado de whistleblower que fueron los papeles del Pentágono, que también fue muy importante, porque todos estos, vamos a dejar claro, no, el gobierno norteamericano de lo que acusa a Julian Assange es de violar la ley, es decir, delitos penales por a dar a conocer información clasificada. Pero esta información clasificada esconde violaciones a derechos humanos. Entonces, cuando hace esto Wikileaks y estos medios de comunicación, de ahí está, digamos, el gobierno de Rafael Correa en ese momento le da un asilo diplomático porque también tenía acusaciones sobre violencia sexual en Suecia. Cabe recordar y cabe aclarar que ya la Fiscalía de Suecia archivó esas acusaciones por falta de méritos, es decir, tanto la persecución que sufría del gobierno norteamericano como la del gobierno de Suecia, se desiste y hoy solo queda la
digamos, la persecución por parte del gobierno norteamericano. Yo te puedo decir que en los años en los que yo tuve la oportunidad de visitar a Julian Assange, que por cierto, hoy en el país ya se publica que la empresa de seguridad que nos daba acceso a Julian Assange trabajaba para la CIA. Entonces, vaya, parece ya una novela policíaca. Pero en ese momento yo te puedo decir que ya la salud de Julian Assange estaba deteriorada. Por ejemplo, su visión por estar en un confinamiento tan estrecho como era la Embajada de Ecuador, que podrás imaginar que era un departamento bastante pequeño, ya su vista empezaba a tener problemas. Y creo que lo que hoy sucedió en Londres es un triunfo para la defensa de Julian Assange, pero no es un triunfo para la libertad de expresión. ¿Por qué lo digo esto? Porque la jueza, muy importante que rechazara la extradición a Estados Unidos, porque en efecto su vida corre peligro y creo que ahí atina, pero no entra al fondo de por qué no se debe de extraditar y por qué se debe de dar protección a Julian Assange. Es decir, no entra al fondo de la libertad de prensa, del periodismo, de la libertad de información. Y eso es evidentemente algo que preocupa a la defensa de Julian Assange. Tuve la oportunidad de hablar con su abogada, Jen Robinson, hace un par de horas y me decía que están muy preocupados porque ratifica, digamos, la jueza inglesa que los delitos que le imputa el gobierno norteamericano también son válidos en el Reino Unido, pero en el Reino Unido, pues digamos, no está acusado, pero sí le da validez a los argumentos. Y creo que este ha sido un largo recorrido de Julian Assange, más allá de si te cae bien, si no te cae bien. Es decir, este es un tema de libertad de expresión y que creo que a todos nos interesa que no se guarde la información que da cuenta de violaciones graves a derechos humanos. Híjole, qué relevante esto que dices, justamente en un análisis mucho más profundo, en un debate más amplio, realmente vaya, en ir al fondo de los argumentos de la jueza, no se discute lo fundamental, no es una victoria para la libertad de expresión, sí, es una buena noticia para el propio Julian Assange, pero no para la libertad de expresión en el mundo. Y te preguntaría eso para cerrar, lo decías, es una buena noticia, es una buena decisión que haga esto el gobierno mexicano, hay condiciones para esto, para el asilo de Julian Assange, no es enfrentar directamente a la llegada de un nuevo gobierno en Estados Unidos. ¿Qué te pareció justamente lo dicho por el presidente esta mañana? Mira, creo, repito, que es un acto humanitario, sobre todo, es un acto congruente con la política que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro que hay que tener una visión y una lectura política hacia la nueva Casa Blanca que se va a inaugurar el 20 de enero. Es decir, creo que también hay dos hechos relevantes. La legislación que se pasó hace pocos días sobre agentes de la DEA y de otras agencias norteamericanas aquí en México y este hecho. No lo tomaría como digamos, una confrontación directa. Yo creo que no. Creo que también se ha trabajado mucho una política de autodeterminación aquí en México y es una de las banderas que también el presidente López Obrador ha dicho. Pero yo, digamos, no es mi especialidad la relación México-Estados Unidos, pero sí es mi especialidad la libertad de expresión y creo que esto habla de un carácter humanitario, de una política humanitaria que quiere dar a conocer el gobierno y eso me parece un acierto. Recordemos que muchos gobiernos por miedo a no confrontarse con Estados Unidos, pues evidentemente le han cerrado las puertas a Julian Assange. Recordemos que Edward Snowden también, otro, está asilado en Rusia, es decir, también en este juego político es muy importante gobiernos que sean amigos de estas personas que se han dedicado su vida o que han sacrificado su libertad por la información y por el periodismo. Claro. Pues bien, Darío, gracias de verdad por este análisis, Darío. ¿Hay forma de revisar estos encuentros que estuviste con Julian Assange, donde podemos revisar justamente las entrevistas, lo que te dijo, también un poco de esta crónica, Darío?
Pues fíjate que estaba en un portal que se llamaba MX, no el MX que está ahorita, sino estaba en otro. Ahí hice una crónica que escribí, pero también voy a hacer una recapitulación en mi blog y lo voy a postear para ver si tienen interés Bueno. en leerlo o a ver si nos salen algunas de nuestras pláticas en esto que te digo de la filtración a la CIA, que también puede ser muy interesante. Bueno, pues ahí lo estaremos revisando, Darío.